Buenos días a todos. Esperamos un minuto que se van sumando los participantes. Les agradecemos mucho a todos por estar aquí en este conversatorio, en este espacio en el que podemos compartir ideas, compartir opiniones, puntos de vista. En esta oportunidad nos convoca nuevamente algo muy actual, relativo obviamente a las tasas municipales. Ya hemos venido con los mismos oradores que van a estar en este conversatorio: Laura Karchenboim, Enrique Condorelli y Guillermo Lalane. Quienes hayan podido participar del conversatorio de eso, esperamos que lo hayan disfrutado y esperamos que disfruten este conversatorio también. Esta oportunidad nos convocan los fallos Gasnor y Loma de Pila. Ambos refieren a tasas municipales. En esta oportunidad, quizás el ámbito de discusión es más limitado, se refieren más a desentrañar el concepto de tasa o impuesto en cada una de estas dos situaciones. Si debe haber una prestación de servicio efectiva, si se puede cobrar a través de a una contribuyente que tiene o no tiene local habilitado en la municipalidad o la comuna, y si ha sido la redacción de la norma de la ordenanza municipal o de la comuna, en el caso de la comuna de Guazapampa, si ha sido muy amplia o muy escueta, ¿no? Y si efectivamente refiere a servicios individualizados y concretos que pueden beneficiar a un contribuyente específico. A modo de concluir con la explicación y ponernos en tema a todos, algunas particularidades. El fallo de Gasnor, obviamente una empresa de servicios públicos, viene por el ámbito o por la justicia federal. De Loma de Pila, por su caso, viene a través del fuero local, habiendo transcurrido toda la instancia local hasta la Corte Suprema de la provincia de Tucumán. Ahora presento nuevamente a los oradores. En primer lugar está Laura Karchenboim, que es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina, es diplomada en Derecho Procesal Constitucional y en Derecho y Gestión Municipal, es profesora de la Diplomatura en Gestión de Tributos Locales de esta universidad, es fundadora y editora de la página web Doctrina de la Corte, sitio que recopila doctrina legal de la Corte Suprema, fue columnista entre 2015 y 2020 en el suplemento fiscal y previsional del diario El Cronista, y es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Enrique es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, es socio del estudio Condorelli y Asociados, magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, profesor de la materia Regímenes Tributarios y Municipales de la Maestría de Derecho Tributario de la Universidad Austral, y es coordinador de la Diplomatura en Gestión de Tributos Locales que se ha lanzado este año. También profesor en algunas de las clases en dicha diplomatura. Y por último, tenemos a Guillermo Lalane, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra en España, magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, profesor en Régimen Jurídico de la Obligación Tributaria y Procedimiento Tributario en la Maestría en Derecho Tributario de nuestra universidad, es socio del Estudio Farrell y actualmente presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Sin mayor introducción, le doy la palabra a Laura para que pueda comentarnos sus visiones de estos fallos y el impacto que tiene en la jurisprudencia y el impacto práctico en los contribuyentes. Bienvenida, Laura, muchas gracias. Gracias, Francisco, por la presentación. Gracias a la Universidad Austral nuevamente por la invitación a este conversatorio, y bueno, muy contenta de volver a estar acompañada por este prestigioso panel. En mi caso particular, mi idea es seguir un poco con el mismo hilo conductor con el que empecé en el conversatorio anterior,
Así que voy a seguir hablando un poco de la autonomía municipal desde el punto de vista de esa famosa agenda, como yo llamo, de la Corte, y vamos a tratar de investigar un poquito más qué pasa con esa agenda y cómo se ve esa agenda, particularmente los votos de Maqueda y de Rosati en el caso Gas Nord. Y luego le pasaré la palabra al resto de los disertantes para que se encarguen de analizar de una forma más puntillosa las cuestiones respecto a la función de las tasas municipales y si la Corte cambió o no su criterio respecto al fallo ESO. Primero tengamos en cuenta que en los últimos 10 años la Corte dejó de ser tan importante lo que podemos llamar como su jurisdicción apelada, también a tener casos más importantes y con mayor protagonismo en lo que sería su jurisdicción originaria. Esto lo que genera es que la Corte se estén debatiendo conflictos entre distintos poderes, ya sea por acción o por omisión de los que tengan que intervenir o no. Menciono algunos ejemplos como para que entiendan a qué estoy apuntando. Van apareciendo a lo largo de los últimos años litigios estructurales en el régimen de aguas, como el caso Laguna La Picasa, el caso del río Atuel. Había dos poderes que litigaron a través de la competencia, ya ni siquiera originaria, prevista en el artículo 116 y 117 de la Constitución, sino que invocan el artículo 127 de la Constitución, que es la instancia dirimente. Encontramos litigios estructurales en materia ambiental. Recientemente, ni bien arrancó la pandemia, el conflicto planteado en el caso CFK, el conflicto de la actuación del Senado para las sesiones virtuales, puntualmente conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial para el caso de que el Poder Judicial eventualmente declarase la inconstitucionalidad de una norma dictada en el marco de una sesión virtual. El caso acerca de la educación presencial en las escuelas, el fallo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, muy reciente, y casos en donde también, que esto ya es materia impositiva, de coparticipación federal entre provincias y el Estado Nacional. Tengamos en cuenta esto, ¿por qué hablo de la agenda de la Corte? Porque en estos casos sí la Corte se inmiscuye, por más que sea en instancia originaria, y en el caso de eso, cuando se menciona el convenio multilateral que está previsto dentro de la coparticipación, justamente lo que la Corte hace es decir, acá no existe cuestión federal, y decide no intervenir. Lo hago como para ya destacar ese punto y para que vayamos entendiendo en dónde la Corte quiere dejar su mensaje, le interesa intervenir y dónde no le interesa intervenir. Tenemos que tener presente también que esto también lo vemos en Argentina, donde ya, en Argentina como en muchos países, no existe un sistema de control de constitucionalidad difuso puro. Con el paso del tiempo se fueron alterando estas pautas clásicas de control de constitucionalidad puro y concentrado, y se van incorporando, en el caso puntual, por ejemplo, de Argentina, herramientas del control de constitucionalidad concentrado, y esto ocurre en algunas causas determinadas en donde a la Corte le interesa tener una jurisdicción estructural o dejar un mensaje institucional. Entonces, esto de alguna forma, para que también lo sepan, aparece en el mismo efecto en el caso de los tribunales concentrados. ¿Esto cómo se llama? El hecho de que deje de existir un sistema puro, concentrado o híbrido. Quien es el primero en hablar de esta cuestión es Francisco Fernández Segado, y él habla de mixtura o hibridación en el sistema de control de constitucionalidad. Ahora bien, en el caso de nuestra universidad, quien toma este tema es la doctora Sagüez, que ella prefiere utilizar el término de hibridación, y ella, para explicar qué es, y para que yo se los retransmito a ustedes, qué quiere decir la hibridación, qué es lo que hace la Corte, es que genera algo distinto a partir de distintas cosas. No es una mezcla, no se están mezclando modelos de control de constitucionalidad, sino que se genera algo diferente, una dinámica o un margen de acción distinto, que puede ser mixto o dual. Entonces, la Corte deja de ejercer un control difuso o concentrado. Puede ser obviamente que tienda a ser más concentrado. Entonces, la idea es ver si en eso existió o no, y si existió en Gas Nord y en Loma del Pila. Entonces, ¿en qué ejemplos encontramos que la Corte va a ejercer este tipo de control de constitucionalidad? En casos donde falla sin caso, con efectos erga omnes, con efectos casi derogativos, en donde se va a declarar la nulidad de la sentencia del tribunal inferior, en donde decide hacer mérito acerca de la legitimación activa, donde falla con efectos prospectivos, como el caso que yo había nombrado respecto del Senado, al margen de que no existía ni un caso, ni tampoco existía no era competencia de la Corte, pero la Corte decide pronunciarse y decide a través de un obiter dar los argumentos,
Y podemos ver un reciente caso que también aquí se encuentra como protagonista en la Universidad Austral, que es el caso Echeverry, que tiene efectos prospectivos donde la Corte ejerce esa hibridación, que es respecto a la obligación de las empresas de implementar guarderías y salas maternales. Y por último, encontramos también el caso acerca de la educación presencial en las escuelas, que tiene la sentencia prospectiva. Y acá lo encontramos y lo podemos relacionar con la cuestión del federalismo. Entonces, lo que tenemos que pensar es, esta hibridación va a tener un problema particular en un sistema de control difuso como ese que existe en la Argentina. Esto lo advierte la doctora Sagüez, porque simplemente no tenemos una dimensión normativa. La dimensión normativa, en cuanto a ley en sentido formal y fáctica, va a entrar en pugna, porque no tenemos una ley que permita a la Corte ejercer este tipo de control de constitucionalidad, por ende su decisión no va a ser idónea, no va a tener efectividad a nivel procesal. Entonces esto, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de eso, en esa llamada de atención que hace el ministro Lorenzetti, respecto a que los actores del federalismo tienen que ponerse de acuerdo, tienen que solucionar el caso, y esto él lo advierte a raíz de lo que dijeron los intendentes en el amicus de la causa ESO, y como justamente la Corte no lo puede resolver, dice hay que resolver el caso concreto, más o menos algo así es lo que dice en la sentencia. Entonces, para que vean que la Corte de alguna forma intenta ir un poquito más allá, pero de alguna forma el contexto normativo no se lo permite. Donde, por ejemplo, también lo vemos es en el caso de APM Las Colonias, que yo se los había citado en el conversatorio anterior, en donde el voto de la mayoría, aquí también estaba presente Lorenzetti, Maqueda y Rosati, a través de un obiter dictum, ejercen un control de inconstitucionalidad por omisión, exhortando a la provincia de Santa Fe para que reforme su constitución provincial y finalmente cumpla con la manda del artículo 123 y dé autonomía plena a sus municipios. Y acá no hay una herramienta prevista, porque es propia del sistema concentrado, entonces no tiene cómo ejecutarlo, simplemente queda como una sentencia exhortativa, que surge a partir de un obiter. Para que vean que la Corte tiene que resolver el caso concreto, en definitiva, puede intentar hacer otro tipo de control, puede ir hacia un sistema concentrado, pero en definitiva va a tener que resolver el caso concreto con las herramientas que tiene. Y también pensemos que quizás qué podía hacer en eso, con semejante audiencia, con semejante reclamo de los municipios, con semejante ley de coparticipación tan necesaria para la distribución de los recursos fiscales, y que no hay un consenso desde tantos años, y estos conflictos van a seguir existiendo, por más que la Corte exhorte, busque otro tipo de herramientas de hibridación, y creo que no vamos a llegar a una solución, y pueden llegar a existir soluciones como la de eso, que no terminan de quedar claras, porque si tampoco había cuestión federal para tratar el convenio multilateral, tampoco la Corte quiso declarar la inconstitucionalidad del artículo 35, por eso acá es un punto particular para también diferenciarlo con el resto de los casos que van a pasar a analizar los panelistas que me acompañan. Acá son casos fácticos totalmente diferentes. Acá la Corte no quiso declarar la inconstitucionalidad del artículo 35, por ende convalidó la extraterritorialidad en la forma de recaudar una tasa municipal, y de alguna forma eso pareciera, digo pareciera para no ser tan enfática, irse y apartarse del concepto clásico de tasa municipal. Entonces ahora sí, yendo al voto de Rosati y Maqueda, que si uno lo lee es casi la réplica en el caso de Gasnor respecto al de eso, porque vuelven a hablar de la autonomía municipal, del artículo 123, del derecho de medios de los municipios, o sea, todo de la autonomía financiera que debe tener un municipio, solo que en este caso, por una cuestión de la laxitud en que estaba escrito el hecho imponible, porque no había una prestación de servicio efectiva, y tampoco lo probó la municipalidad, estoy hablando de Gasnor, justamente por eso falla a favor del contribuyente. Pero ahora mi pregunta es la siguiente, y con esto ya voy cerrando. A través de estos votos conjuntos de Rosati y Maqueda, que comienzan en eso, lo replican en Gasnor, están adelantando una doctrina que se puede ir dando quizás de manera germinal. Entonces, quizás termine de alguna forma finalmente consolidándose en alguna doctrina que luego sea adherida por otros ministros, en cuanto a ciertas cuestiones, ciertas definiciones que da de tasa municipal, que se aparta del sentido clásico de la Corte. Entonces acá yo vuelvo a remitirme a las palabras de la doctora Sagüez, que ella explica que en ciertos casos los leading cases se van a formar a través de dos pronunciamientos, el fallo y su recorte. Entonces se dicta un fallo y luego se va acomodando la doctrina desarrollada en casos posteriores.
esto también lo podemos pensar de alguna forma en algún otro caso donde se vuelva el contribuyente, vuelve a invocar la inconstitucionalidad del artículo 35 del convenio multilateral. ¿La Corte va a resolverlo sin decir que es la última ratio y lo va a dejar sin resolver? También podemos pensarlo, porque justamente por el control difuso, lo que le complica a la Corte, que es a nivel procesal, está muy limitada para elegir el caso. Es muy difícil elegir el caso para la Corte con un sistema que siempre se depende de cómo vino planteada la cuestión desde el punto de vista procesal. Con esto no quiero decir que haya estado mal planteado de parte del contribuyente, sino cómo llega el caso a la Corte y cómo se fueron dando los hechos. O sea, para que se entiendan, no es por cómo se esgrimió la defensa de eso, que quede esto claro, lo quiero enfatizar. Entonces, para finalizar, esto que yo estoy diciendo, que es muy difícil por los aspectos procesales que la Corte encuentre el caso ideal, entonces quizás no encontró el caso ideal para declarar la inconstitucionalidad del artículo 35 del convenio multilateral. Entonces por eso yo me pregunto, ¿el caso ESO fue un caso de jurisdicción estratégica o no? ¿La Corte no quiso o la Corte no, digamos, justamente prefirió no hacerlo y quiere dar un paso más adelante? Hablo de Rosati y Maqueda, en el caso de las tasas municipales. Quiso que se escuchara su voz institucional la Corte, por lo menos de parte de estos dos ministros, que además fueron, o sea, hoy por hoy con la toga, pero hasta hace unos años formaron parte de la reforma de la Constitución del 94. Entonces, justamente también, por ejemplo, Fait hablaba de la famosa cronoterapia, y muchos dijeron, ¿por qué una audiencia? Y después de la audiencia tanto tiempo pasó para que la Corte se pronunciara en eso. Ahora ya acá voy con la última idea y yo cambio un poquito. ¿Existió una cronoterapia en el sentido de que la Corte dilató el pronunciamiento de eso, pero en el sentido de que necesitabas pronunciarse en otros fallos, como los que yo nombré, el caso G, por la apreciación del margen local, el margen de apreciación local, perdón, el caso APM de las colonias, en donde ya se empieza a hablar enfáticamente de la autonomía de los municipios, y acá llega con la autonomía financiera? Podemos decir que quizás por eso, el fallo ESO llega en ese momento y no antes, porque uno piensa la audiencia fue en el 2019 y recién la sentencia sale en el 2021. Eso fue una opción. Yo más que nada hoy por hoy estoy haciendo preguntas, no tengo las respuestas, pero son cuestiones que me van surgiendo. ¿Por qué? Porque veo una réplica en los votos de Lorenzetti, de Maqueda y de Rosati en el caso Gas Nord. Entonces, la idea es, yo me vuelvo a preguntar, hablamos de que existe una serie de precedentes de la Corte en materia de autonomía municipal que están actuando como también lo que llama la doctora Sagüez, un sistema de delta. ¿Qué quiere decir un sistema de delta? Que se van acumulando, se van sedimentando doctrinas de la Corte para luego más adelante generar a través de pequeños precedentes, con un ámbito de aplicación más restringido, un precedente que tenga impacto transversal. Los votos de Maqueda y de Rosati van a llegar algún día a transformarse en un precedente de impacto transversal en materia de autonomía municipal y autonomía financiera de un municipio. Pensémoslo. Yo dejo la pregunta abierta. Y esto lo veo respecto al tema de esta cronología que yo les venía diciendo del caso, con el tema respecto de la amicus curiae. Así que eso por un lado, como para cerrar, quizás el caso ESO queda ahí, quizás en otro caso volveremos a encontrar una declaración de constitucionalidad por parte de la Corte del artículo 35, claramente, o si no se va a seguir con lo mismo respecto a la cuestión federal, van a seguir con el voto, que fue el voto particular de Maqueda en papel misionero, respecto a que el rol de tener que la jurisprudencia de la Corte, la jurisdicción, tanto en ese caso era originaria, pero también con la jurisdicción apelada, tenga una particular estrictez, y no esté en la agenda de la Corte tratar cuestiones de derecho público local, como lo considera el convenio multilateral. Así que son más que nada cuestiones que dejo abiertas, y no mucho más que decir, y le cedo la palabra al próximo disertante. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muy clara tu exposición, y probablemente todos estos fallos, tanto ESO como Gas Nord y Loma de Pila, irán decantando con el tiempo y nos van a ir dando algunas otras pistas o respuestas en el futuro. Ahora pasamos con Enrique, por favor, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, Francisco, Guillermo, Laura, a todos los espectadores, asistentes. Gracias a la universidad nuevamente por invitarme. Bueno,
Como me gusta habitualmente hacer, quiero dejar sentado algunas cuestiones que la Corte ha establecido en ambos casos. Entiendo que Ganor es un poco más rico, más amplio, más abarcativo, y Loma de Pila prácticamente que queda subsumido en Ganor, ¿no? Porque de algún modo replica, adhiriendo al dictamen del procurador. Lo cierto es que en Ganor me parece como que hay una ampliación que deja algunos conceptos, a mi juicio, trascendentes y otros interrogantes hacia el futuro respecto de litigios que se están ventilando en distintos tribunales y más temprano que tarde seguramente llegarán a la Corte de la Nación y tendrá que resolverse. En torno a si el alto tribunal varió su criterio en estos dos antecedentes respecto de eso, la respuesta, en mi opinión, es enfáticamente que no. Se tocaron cuestiones parecidas, pero no iguales en absoluto. En Ganor, en eso, con Municipalidad de Quilmes, la importancia del fallo, si bien deja trascender otros principios en materia de tasas municipales, era el artículo 35 del convenio multilateral, que en ninguno de estos casos esa cuestión se debatió. Lo que sí dejo como interrogante es si en el caso eso, con Municipalidad de Quilmes, pareciera que la Corte, y hablo en potencial porque quisiera ver un nuevo fallo que trate la misma cuestión, pero pareciera que la Corte ha habilitado que los municipios puedan acaparar la totalidad de la base de imposición por ingresos que los contribuyentes tienen fuera del ejido municipal, cuando en esos municipios no cuenta con establecimiento, y el municipio que sí tiene establecimiento podría consumir o absorber todos esos ingresos. Ahora bien, en la medida que ese contribuyente sea sujeto del convenio multilateral, porque el artículo 35 aplica para contribuyentes del convenio multilateral, no para contribuyentes que son puros, directos de una determinada provincia. La pregunta es, un contribuyente que solamente está en una provincia, supongamos que está en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, pero tiene ingresos fuera de Mar del Plata, dentro de la provincia, y no es sujeto de convenio multilateral, quisiera preguntarme si esos ingresos fuera de Mar del Plata, en donde no cuenta con establecimiento, pueden ser tomados por Mar del Plata cuando ese contribuyente no es sujeto de convenio multilateral y es puro directo de provincia. Ese es un interrogante que la Corte, por supuesto, no ha resuelto y que me parece interesante dejar plenamente sentado. Y digo esto porque en estos casos, Ganor y Loma de Pila, toma relevancia, por supuesto, este concepto ya reiterado hasta el cansancio por el máximo tribunal respecto de una prestación efectiva, concreta e individualizada a un bien o un acto de un contribuyente. Y en este sentido, vemos que ni en Ganor ni en Loma de Pila había un establecimiento, un local, una oficina, una sucursal, en donde se desarrolla determinada actividad comercial, industrial, de servicios. En Ganor había un ducto que pasaba, había una actividad económica, y de hecho tanto la Cámara Federal de Tucumán como el Juzgado Federal de Santiago del Estero resolvieron a favor de la pretensión municipal, validando la potestad tributaria del municipio sobre esta teoría de que había actividad económica o una materia gravable pasible de que se tribute la tasa. Pero la Corte, en cambio, finca la energía en la ausencia de un establecimiento, de un local de Ganor, y en consecuencia la imposibilidad de prestar
un servicio concreto. Y acá viene la segunda pregunta que hago, no resuelta por lo menos en los últimos fallos de la Corte en materia de tasas. ¿Qué va a pasar con aquellos casos en donde sí cuenta con un establecimiento, con un local, con una sucursal bien identificada, como ocurrió por ejemplo en el caso ESO, en donde había una estación de servicio en el ejido de Quilmes, pero de la constancia de la causa se logra probar la inexistencia de un servicio concreto en los periodos objeto de debate? En otras palabras, un contribuyente que cuenta con un local con plena actividad, incluso bien manifiesto, un local a la calle, que vende a consumidores finales, en donde cualquier persona puede ingresar y consumir, que decide, por distintas maneras, no pagar la tasa de seguridad y higiene o pagarla con una base imponible restringida y después sufre una determinación de deuda, pero nunca se prestó el servicio. En 4 o 5 años, ¿qué va a hacer la Corte con esos expedientes? ¿Va a aplicar la doctrina de Gaznor, en donde resultaría prima facie más fácil, más sencillo, porque había un ducto y no un establecimiento bien radicado, diciendo que no hubo una prestación efectiva, pese a tener un local bien identificado y claro? Bueno, esta es una pregunta que me gustaría que la Corte del día de mañana, en un caso concreto, resuelva. Ya hemos visto que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en Automóvil Club Argentino contra la Municipalidad de La Plata, expresamente ha resuelto a favor del contribuyente, rechazando la pretensión municipal, pese a la existencia también, como en eso, de 2 estaciones de servicio que tenía dentro de la Municipalidad de La Plata, pero ante la inexistencia de un servicio, o peor aún, hubo solamente un servicio en los últimos 5 años, en donde se debatía la cuestión, y sin embargo la Suprema Corte rechazó la pretensión. Con lo cual, esta teoría que la Corte invariablemente viene sosteniendo sobre la efectiva prestación de un servicio divisible, concreto, individualizado, ¿atañe a todo el universo de contribuyentes o solamente es una teoría que aplica en aquellos casos en donde no hay un establecimiento, donde no hay un local, donde no hay un lugar físico concreto en donde se pueda visualizar con claridad el ejercicio de esa actividad? Y en este sentido, me parece que a la Corte le resulta mucho más cómodo resolver como lo está haciendo en estos casos, porque como los municipios se enfrentan a una actividad económica que sin duda existe, sin establecimiento, intentan transformar a la tasa, nominándola con un nombre que se le parezca, tasa de servicios generales o tasa como fuese, de la que, digamos, de la que podemos nominar acá, como por ejemplo en Loma de Pila, que se lo llama contribución que incide sobre los inmuebles, o en Gaznor, tasa por servicios municipales sobre la actividad comercial e industrial de servicio, es decir, descripciones o nombres vagos, abstractos, genéricos, que cuando se adentra sobre su naturaleza y alcance, fácilmente descubrimos, cualquier intérprete tributario, sin demasiada técnica ni información, que se está tergiversando el hecho imponible, transformándolo en un impuesto. Y esto es precisamente lo que la Corte, con sus palabras, veda enfáticamente. Impide que un municipio cree un hecho imponible vago, abstracto, genérico, laxo. Y eso, en palabras del alto tribunal, choca de frente con las claras cláusulas que fluyen de la ley de coparticipación, precisamente de su artículo 9, que exige que los municipios solamente puedan reclamar un tributo ante la efectiva prestación de un servicio. Otra de las cuestiones que el fallo ratifica
es de orden procesal, y en esto siempre soy bastante celoso. Sobre la procedencia de la acción declarativa, si bien no se adentra mucho, deja entre líneas algunas cuestiones que me parecen interesantes. En Gaznor, ¿qué pasa? Pareciera que es un tributo que no requiere de una intimación administrativa, de una determinación de oficio, de un procedimiento de fiscalización, sino que prácticamente el municipio lo liquida y ante la inexistencia de pago lo ejecuta por vía de apremio. En consecuencia, Gaznor promueve una acción declarativa tomando como acto en ciernes, como ese presupuesto procesal que la Corte reiterada y invariablemente ha exigido para la procedencia de la acción declarativa, al juicio de apremio, a la ejecución fiscal y no ya una intimación administrativa o una determinación de deuda, sino que la existencia de una ejecución fiscal por tributos que vienen derivados de exigencias en donde la administración libra boleta de deuda sin intimación administrativa previa, como puede ser en otros impuestos, como ejemplo impuesto inmobiliario, impuesto automotor, impuesto inmobiliario complementario, cualquier otro tributo que no requiere una intimación administrativa previa, sino que le basta al fisco con bucear en su base de datos, armar la boleta de deuda y ejecutar, la mera existencia del apremio habilita la acción declarativa. Esto es algo que por lo menos a mí me satisface y de alguna forma los que permanentemente estamos litigando tomamos entre líneas esta posibilidad como para utilizar, como además de estos reclamos administrativos previos que siempre sin duda configuran caso, causa o acto en ciernes para promover la acción declarativa, ya la mera existencia del apremio, si bien la Corte ya lo ha dicho en nuestro caso, en este caso lo deja, por lo menos en mi opinión, bien esclarecido. Finalmente, dos puntos. Así, pobre Guillermo, algo a ver si le podemos dejar residualmente, pobre. Obviamente la carga probatoria, esto es algo fundamental. La Corte acá reitera, no lo había hecho por lo menos en mi mirada en eso, con claridad, con énfasis, sin lugar a dudas, de que la carga probatoria reposa en el municipio, quien se encuentra en mejores condiciones de probar la existencia del servicio. Esto es importante porque ustedes saben que el derecho tributario, que convive con otra rama del derecho, entre otras el derecho administrativo, siempre el contribuyente debe afrontar la presunción de legitimidad del acto administrativo y la inversión de la carga probatoria, ¿no? En este caso, ya la Corte, en materia de tasas, habilita al contribuyente a negar la existencia del servicio y trasladar, pese a que el día de mañana podría haber un acto administrativo, por ejemplo, de determinación de oficio controvertido en la justicia, utilizando estos fallos, cuando digo estos en plural, es Gaznor, pero Gaznor remite al antecedente por antonomasia en esta materia, que es Quilpe, y acá básicamente deja establecido que la carga probatoria reposa en cabeza del municipio. Esto significa que en una determinación de deuda multimillonaria, con multas, accesorios e incluso hasta responsabilidad hacia los directores, supongamos en alguna ordenanza que así lo establezca, un contribuyente le bastaría con negar la existencia del servicio, invocar este fallo y trasladar la carga de la prueba, y quizás escribiendo en una hoja y media gana un juicio de monto muy importante, justificado en antecedentes modernos, actuales y fundados, ¿no? Y finalmente, quiero dejar sentado el considerando octavo de Maqueda, Rosati, cuando dentro del principio de reserva de ley, él le llama legalidad, a mí no me gusta decir que la legalidad es reserva de ley, no me voy a meter en ese terreno, pero bueno, se entiende lo que quiere decir, los tributaristas exigentes que queremos mayor claridad, entendemos a dónde va. Él establece que uno de los límites dentro del principio de legalidad de la tasa es el criterio de delimitación de la esfera jurisdiccional del sujeto activo. Acá está diciendo que uno de los rasgos fundamentales de la tasa para que no sea inconstitucional es que respete la delimitación de la esfera jurisdiccional del sujeto activo. ¿Esto qué significa?
que un municipio tiene que ejercer su potestad tributaria dentro de un límite territorial determinado. Y ese límite territorial, ¿no era que en eso ustedes, señores jueces del máximo tribunal, permitieron que exporte esa? Porque no es eso, estoy convencido de que no es otra posibilidad que la autorización a exportar potestad tributaria a extraña jurisdicción, que a mi juicio es manifiestamente inconstitucional. Y acá dice la delimitación de la esfera jurisdiccional del sujeto activo. Dice el sujeto activo, obviamente es el municipio. Hay un límite a la esfera jurisdiccional, hay un límite a la potestad tributaria. ¿Cuál es ese límite? Bueno, acá obviamente no ahonda sobre eso, pero deja abierta una puerta, por lo menos en mi opinión, para seguir insistiendo sobre tratar de dar vuelta al antecedente eso e impedir que un municipio pueda ejercer su potestad tributaria fuera de sus límites territoriales. Bueno, Francisco, con esto espero haberle dejado algo pobre a Guillermo. Y es lo más rico lo que viene ahora, que entre lo que dijimos Laura y yo, queremos escucharle y agradecerle a todos, por supuesto. Muchas gracias a vos, Enrique, siempre muy interesante escucharte, tus opiniones y tu agudeza en el criterio y en el análisis de los fallos. Ahora pasamos con Guillermo. Solo tenemos algunas preguntas, les agradecemos que las hagan. Las vamos a guardar para el final, luego de la exposición del doctor Lalane, por favor. Te cedo la palabra, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias a la Universidad Austral por la invitación a este segundo conversatorio. Como dije antes, y lo repito, es un honor para mí participar de este conversatorio y estar en el panel con Laura y con Enrique. Como dijo Enrique agotó muchos de los temas importantes y trató cada uno de esos temas, con lo cual a mí me queda en estos minutos que tengo, quizás para resaltar algunos de los aspectos que yo considero importantes o para destacar de estos dos fallos. A ver, en primer lugar, ¿el fallo Gasnor es novedoso? ¿Es un fallo novedoso? En mi opinión, la respuesta es no, no es un fallo novedoso. La Corte en Gasnor no dijo nada de lo que yo ya no haya dicho en otros fallos anteriores. Si ustedes se fijan en el voto concurrente de los tres jueces, Rosenkrantz, Lorenzetti y Hayton, ellos hacen un raconto, cosa que es bastante habitual en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en donde hacen un repaso de la jurisprudencia relevante sobre el tema, y así ustedes verán que en ese fallo, en el voto de los tres jueces, se menciona en orden cronológico Compañía Química, Laboratorios Rafo, Syngenta Agro, Quilpe, y terminan diciendo en ese voto que es el corpus jurisprudencial ineludible a la cual la Corte debe tener presente al momento de resolver el caso Gasnor. Por tanto, en Gasnor la Corte no resolvió un tema que no haya sido resuelto, mejor dicho, en precedentes anteriores. Por tanto, en mi opinión, no es novedoso, lo que sí es importante. La Corte también ya había resuelto este tema, una discusión similar en una causa parecida, que fue DirecTV con Municipalidad de Merlo. DirecTV con Municipalidad de Merlo, la Corte en ese caso termina resolviendo y citando un precedente que fue Municipalidad de Concordia con Nación AFJP, un precedente que había pasado desapercibido para la mayoría de los que nos dedicamos al derecho, al tema de tributos locales, y que la Corte puso en el tapete al resolver primero Western Union con Municipalidad de Merlo y unos meses después, del año 2018, DirecTV con Municipalidad de Merlo. En ese caso, también, y de la misma manera que lo hizo la Cámara Federal de Tucumán, en el caso de DirecTV con Municipalidad de Merlo, la Cámara Federal de San Martín había llegado a la misma conclusión que llegó la Cámara Federal de Tucumán, es decir, debe pagar tasa porque tiene un giro comercial o realiza una actividad comercial en jurisdicción municipal. Por tanto,
claramente es muy importante cómo la Corte resuelve el fallo Gasnor, sin perjuicio de que lo que dice en Gasnor ya, como la Corte mismo lo pone de manifiesto, lo dijo en anteriores precedentes. Segundo tema, y acá empieza, yo creo que más que, como lo planteaba Enrique, más de solucionar los problemas, empiezan los problemas, o empiezan las vicisitudes, dudas que se pueden generar a futuro. ¿Por qué? Si decimos que el voto concurrente fueron Rosenkrantz, Lorenzetti y Hayton, y con su voto Maqueda y Rosati, a partir de ayer Hayton no integra la Corte Suprema de Justicia, con lo cual el voto concurrente de 3 quedarían 2, y habría 2 votos, Rosenkrantz y Lorenzetti por un lado, y Maqueda y Rosati por el otro. Ustedes dirán, bueno, los 4 formaron la mayoría en el voto Gasnor, pero si ustedes se fijan que en el voto de concurrente de Maqueda y Rosati, en ningún momento están hablando de la efectiva prestación del servicio, lo que genera un pánico y medio un escozor, porque podría entenderse que ellos dos están sosteniendo que la efectiva prestación del servicio no es requisito para el cobro de la tasa. Si ustedes se fijan en el considerando 10 del fallo de su voto, de los doctores Maqueda y Rosati, considerando 10 cuando hablan de las particularidades que debe tener una tasa, si ustedes se fijan, están hablando de la puesta a disposición o la creación de la oficina que presta el servicio, nunca se están refiriendo a la efectiva prestación del servicio. Y otra particularidad que tiene respecto de lo que es Loma del Pila es que Rosati no votó en Loma del Pila. En Loma del Pila votan 4 jueces, no vota Rosati, con lo cual, teniendo en cuenta que la Corte remite al dictamen de la Procuración, en donde el dictamen de la Procuración está haciendo hincapié al concepto de tasa y por qué lo que la comuna de Guasapampa consideraba que era un impuesto, la Procuración entiende que no es un impuesto, sino es una tasa, y da la definición de tasa remitiendo a Laboratorios Rafa, su dictamen de Laboratorios Rafa, esa sentencia no fue firmada por Rosati, con lo cual habría que verificar en el acuerdo de ese día si Rosati estuvo presente, posiblemente haya estado presente y no firmó esta sentencia, lo que demuestra nada, no demuestra mucho más que o no haber querido firmar la sentencia o motivos que la llevaron a no firmar este pronunciamiento. Esto genera, por eso, la duda y que planteaba Enrique respecto de qué va a pasar cuando se tenga un local y no haya efectiva prestación del servicio. Ahora es Gasnor, estamos 2-2, no va a estar Hayton, y ahí de mantenerse Maqueda y Rosati por un lado y Rosenkrantz y Lorenzetti por el otro sus posturas, habrá que convocar a jueces, a un juez para que dirima la cuestión. Si convocan al juez de la Cámara Federal de Tucumán, sabrán cuál es el resultado. Lo mismo si convocan al juez de la Cámara Federal de San Martín, ¿no? Que ya tienen dicho que la mera actividad es... por eso en ese caso, en los casos de desempate, la elección del quinto juez va a ser, obviamente salvo que el Senado designe un nuevo integrante de la Corte Suprema, difícil en las circunstancias que nos encontramos para lograr el acuerdo necesario para la designación del juez, pero va a generar, yo creo que, una disputa importante. Y acá yo lo dije en el otro conversatorio y lo vengo remarcando, muchas veces uno se centra o mira lo que es la provincia de Buenos Aires, pero fuera de lo que es la provincia de Buenos Aires hay un mundo que es totalmente distinto a los problemas que tienen los contribuyentes en la provincia de Buenos Aires. A ver, la provincia de Buenos Aires tiene una ley desde el año 2013 que establece que no se pueden exigir tasas sin local. Muchos municipios de la provincia de Buenos Aires no exigen la tasa,
si no existe local. Bueno, esa realidad que existe en la provincia de Buenos Aires no existe fuera de la provincia de Buenos Aires, o no existe en muchas de las provincias de Buenos Aires. Por ejemplo, Municipalidad de Posadas sigue el mismo criterio que, en este caso, la banda, es decir, exige la tasa por la realización de la actividad. La Municipalidad de Posadas, por ejemplo, lo que hace es toma los ingresos brutos declarados por el contribuyente a la provincia, considera que la ciudad de Posadas representa el 56% de la población de la provincia, teniendo en cuenta el último censo electoral, con lo cual considera que esa empresa le atribuye, considera que esa empresa el 56% de los ingresos declarados a la provincia deben ser atribuidos a la Municipalidad de Posadas. Por ejemplo, el caso que le estoy comentando es el caso de un concesionario de automóviles, una fábrica de automóviles. Todas las que venden en Misiones tienen ese problema. Está claro que tienen sustento territorial a los efectos del impuesto sobre los ingresos brutos en la medida que tienen ingresos y gastos atribuidos a la jurisdicción, por lo cual están inscriptos en la jurisdicción de Misiones, pagan ingresos brutos en la jurisdicción de Misiones, pero no tienen local. Lo que tienen un concesionario que no es una persona jurídica, o mejor dicho, es una persona jurídica distinta de la empresa. Entonces, ¿qué viene la municipalidad? Dice, como tributaron 100 pesos de ingresos brutos a la provincia, entiendo que como Posadas les corresponde el 56% de la población de la provincia, el 56% de esos ingresos lo atribuyo a la provincia, y la base imponible atribuible, perdón, al municipio, y la base imponible atribuible al municipio es 56 pesos, y sobre eso exige la tasa. Uno dice, bueno, pero no tienen local. No, está bien, no hay local. En realidad no importa que no tengan local, sino lo que importa es que ustedes se benefician, es decir, ustedes venden autos en la Municipalidad de Posadas gracias a que el municipio de Posadas pinta las calles, ordena el tránsito, cuida la seguridad, etcétera, etcétera. Y uno dirá, bueno, pero el concesionario X de la marca X paga la tasa de seguridad e higiene en ese municipio. Sí, lo paga, pero acá estamos en otro tema. Acá lo que queremos es que el fabricante o la fábrica pague la tasa. Bueno, esa discusión pasa en Posadas, como pasó en la banda, con lo cual, y esto seguramente se replica y repite a lo largo de todo el país, es decir, que este fallo es importante, pero este fallo, como ya le digo, existía, o precedentes como este existían, y los municipios lamentablemente no le están haciendo caso. Otros problemas, muchos municipios, inclusive esto en la provincia de Buenos Aires, tienen, por ejemplo en Entre Ríos, muchos municipios tienen lo que se llama el Fondo de Promoción Turística. Fondo de Promoción Turística que representa un porcentaje de la base imponible declarada en ingresos brutos. El 20% de la base de ingresos brutos, perdón, el 20% de la base imponible de la tasa debe ser tomada en consideración a los efectos de tributar este Fondo de Promoción Turística. Todos los municipios de Entre Ríos la tienen, Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay. Ahora, lo que termina siendo es que se paga un 20% más en concepto de tasa. En Entre Ríos, yo lo dije el otro día, en Paraná, por ejemplo, en algunas actividades, la tasa de seguridad e higiene es el 5%, más el 1% en concepto, más el 20% en concepto del Fondo de Promoción Turística, con lo cual muchas empresas pagan el 6% de ingresos brutos en la provincia. Bueno, este Fondo de Promoción Turística es un impuesto, claramente es un impuesto, no prestan servicio, está definido como una tasa, con lo cual entraría dentro de las definiciones que la Corte ha dado en materia, en GASNOR. Y acá volvemos otra vez al voto de Macchieri y Rosati. Ellos hacen hincapié es decir, en la laxitud en la que estuvo redactado el hecho imponible en el caso de cómo la banda redactó el hecho imponible, que lleva a que lo considera contrario, no en el tema de la falta de prestación del servicio. Otra particularidad que tiene yo lo comenté también en el conversatorio, yo había dicho en ese día que las empresas de servicios públicos eran la punta de lanza de muchas de las cuestiones que iban a ser discutidas en la Corte, y desconocía el fallo GASNOR,
desconocía la existencia de la causa Gasnor, lo cual demostró que estaba en lo cierto. Es decir, fíjense que Gasnor llega a discusiones inclusive planteando que la ley de coparticipación, es decir, que la pretensión del fisco municipal violaba la ley de coparticipación. Eso quizás en un planteo de cualquier otro contribuyente podría haber terminado en una incompetencia tanto de la justicia federal en la medida que planteó cuestiones locales y federales, lo cual hacía la incompetencia de la justicia federal, y en su caso había que llegar por recurso extraordinario ante la Corte, y quizás la Corte, como dijo en eso, terminara diciendo que no hay una cuestión federal en la discusión de la ley de coparticipación. Bueno, pero acá la Corte, si ustedes se analizan el fallo, entra a analizar y menciona como argumentos, aunque no sale resolviendo por ese tema, menciona los argumentos respecto de la ley de coparticipación, lo cual demuestra que el paraguas de una norma, de un régimen, un marco regulatorio federal, opera justamente como un paraguas para permitir discutir tanto cuestiones locales como federales, o planteos locales y federales sin el riesgo, por lo menos, en esta causa no se vio, sin el riesgo de que la justicia federal se declare incompetente y sin el riesgo de que la Corte termine resolviendo, rechazar el recurso extraordinario. En este caso, de vuelta, la Corte no resuelve por la ley de coparticipación, pero sí, si ustedes se fijan, termina mencionando y citando dentro de los argumentos la defensa de la ley de coparticipación. Inclusive hace también mención a cómo a la definición que existe dentro de la ley de coparticipación de las tasas municipales. Por tanto, yo creo que ahora, y en estos 4 minutos que me quedan, se abre todo un ámbito de expectativa respecto de lo que la Corte podría resolver en casos que hoy en día tienen, ni siquiera casos que van a llegar, porque desconozco, y si en el auditorio hay gente que conoce el funcionamiento que está dentro de la Corte Suprema, la vocalía de la doctora Hayton desapareció, entre comillas, de ayer, es decir, la circulación de las causas no pasa ya más por la vocalía 9, que era la vocalía de la doctora Hayton, con lo cual todo lo que la doctora Hayton mantuvo y votó en estas causas desaparece, si se quiere, como voto y podrá ser tenido en cuenta, con lo cual habrá que construir mayorías en este sentido. Y fíjense, no tiene nada que ver con lo tributario, pero si ustedes miran o leen el fallo Vidal que salió el jueves pasado de la Corte Suprema de Justicia, resulta muy interesante cómo la Corte, en sus primeros votos, habla de construir ese diálogo entre los distintos jueces a los efectos de lograr el acuerdo necesario para resolver problemas institucionales. Yo creo que sin que sea comparable la discusión de tasas con el tema del riesgo de cárcel en la ley penal más benigna o en la ley del régimen penal tributario, puede ser un esquema a la que la Corte vaya, cosa que utilizó mucho el presidente Lorenzetti, mejor dicho, el juez Lorenzetti, cuando fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el hecho de construir ese consenso de votos entre los distintos jueces para lograr que los temas que eran realmente institucionales y que eran necesarios resolver saliesen con el mayor consenso posible por parte de los ministros. Y fíjense que el caso Vidal es un caso muy parecido, donde, bueno, los jueces lo dicen, lograron ese consenso. Y también, fíjense que es algo que la Corte ha venido, el caso Gasnor, digo, y en el caso Vidal se ve, la Corte viene y explica y expone de manera clara todos los precedentes en los cuales fue sentando su doctrina, como para decir cómo se llega a esta conclusión. Y sobre todo, demostrando que los precedentes que tiene la Corte Suprema de Justicia, como ya lo ha dicho la Corte muchas veces, tienen una fuerza vinculante respecto de ellos mismos y que deben ser seguidos, salvo que existiese cuestiones puntuales o modificaciones especiales. Por tanto, a futuro la cuestión va a ser, creo que, caso a caso, en el sentido, yo creo que no está
cerrada lamentablemente la discusión. Va a incidir mucho cómo vayan armándose la mayoría. Digamos, si se mirase la situación a la luz de Gassnor, hoy tenemos dos posturas, no digo encontradas, pero no dos posturas iguales, con lo cual estaríamos 2-2 y habría que desempatar. Sobre todo, digo, si hay que demostrar, si tengo local, pero no hay efectiva prestación del servicio, ¿no? Lo que planteaba Enrique. En ese caso, hoy de Gassnor no surge, Makeda y Rosati no lo dicen, no surge que la falta de, digamos, si ponen el servicio a disposición del contribuyente, pero no lo prestan, no surge de Gassnor que Makeda y Rosati fueran a resolver que la tasa es improcedente, lo cual sinceramente es muy preocupante a futuro. Así que bueno, eso era más o menos en el tiempo que me dieron lo que quería decir. Agradezco nuevamente la invitación y seguramente hay preguntas o comentarios mucho más interesantes. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Guillermo. Muy clara la explicación y siempre muy interesante también escucharte. Ahora, si les parece, pasamos a algunas preguntas que los espectadores han formulado. Empezamos quizás por Enrique. La primera fue específicamente dirigida hacia vos. Enrique, no sé si ya la has visto, ¿querés? Sí, son ahí en preguntas y respuestas de Javier Gorbarán, hace dos preguntas. La primera dice, respecto de Quilpe, básicamente si puede entenderse que la Corte está diciendo que la carga de la prueba está al lado del municipio solo cuando hay una descripción del hecho imponible amplia. No, no creo que sea así. Creo que la Corte siempre, con independencia de si el hecho imponible es vago o no lo es, por lo menos del antecedente Quilpe, y acá, si bien dice que pareciera que es injusto poner, o irrazonable, no me acuerdo bien la palabra, creo que injusto dice, poner en cabeza del contribuyente la obligación de tener que probar la inexistencia del servicio prestado, lo cierto es que entiendo que, digamos, el criterio del tribunal es este. Con independencia de cómo es el hecho imponible, la carga probatoria reposa en cabeza del municipio. Al contribuyente le basta con negar la existencia. Por supuesto que puede probar con otros medios, según la tasa de que se trate, porque no siempre la tasa de higiene, hay otras tasas también. Se tendrá que ver qué medio probatorio podrá utilizarse para reforzar, pero alcanzaría en cualquier tasa, con independencia si el hecho imponible es vago o no lo es. Y la otra, esa es la pregunta que tengo. Y la otra, si el fallo Gassnor, la Corte destaca la falta de establecimiento, en mi opinión resuelve por la laxitud de la redacción del hecho imponible. No, sí, obviamente que la Corte se siente mucho más cómoda de resolver en este sentido ante un hecho imponible vago, abstracto, laxo, genérico y no tan concreto, con un servicio sin prestar pero con establecimiento. Esto es lo que yo planteaba en la fracción que me tocó desarrollar el comentario. La pregunta que me hago, que recién Guillermo también lo abordaba desde un ángulo parecido, es ¿qué ocurre con aquellos casos en donde va a haber establecimiento, pero no hay servicio efectivamente prestado? Es decir, si la teoría de la prestación potencial del servicio alcanza para que un municipio pueda cobrar la tasa. Esto es lo que yo quería dejar planteado, ¿no? Muchas gracias, Laura. Guillermo, hay dos preguntas más también. Una, ¿cómo ven a futuro el desarrollo mencionado en el derecho al ingreso, hoy nuevamente citado en este fallo?
y también una referente al voto, considerando octavo del voto de Rosenkrantz, si se acrecienta o no la obligación de demostrar para la municipalidad esta efectiva prestación de servicio o no. A ver, yo coincido, digamos, la respuesta de Javier que me hace a mí, yo creo que ya fue respondida por Enrique, yo coincido, digamos, la Corte no es que se acrecienta o exija que se digamos, la laxitud de la norma creciente en la obligación de acreditar la prestación del servicio. Yo creo que siempre se deberá acreditar la prestación del servicio. Eso en la medida, eso digo sin la doble S, ese caso, en la medida que la Corte siga el criterio de Laboratorios Raffo. A ver, uno de los temores, quienes tuvieron la posibilidad de participar de la audiencia pública de la causa ESO, uno de los temores, por lo menos míos, cuando salí de esa audiencia, era qué iba a resolver la Corte, no en el caso particular de eso, como resolvió, sino si ustedes escuchaban a los intendentes de los municipios, Macri de Vicente López, municipio Grey de Esteban Echeverría, Macri lo que decía Vicente López era que con la tasa de seguridad e higiene ellos tuvieron que pagar las indemnizaciones de Keyvis, y Grey lo que decía era que con la tasa ellos hacían todas las obras, es más, se comparaba con la Ciudad de Buenos Aires diciendo que lo que la Ciudad de Buenos Aires gasta en veredas es el presupuesto que tiene, por ejemplo, la Municipalidad de Esteban Echeverría. Entonces, lo que estaban planteando en definitiva era que no se le podía exigir al municipio que la tasa correspondiera a un servicio efectivamente prestado. Digamos que pedir eso es denaturalizar y desconocer la realidad municipal. Y el temor era que la Corte terminara diciendo, bueno, está bien, ¿saben qué? Esto es un impuesto, pueden cobrar, presten o no presten el servicio. En eso no se dice, pero el voto de Maqueda y Rosati en eso no fueron lo suficientemente claros respecto de ese punto. Ellos en ese voto remiten a Cooperativa Minera, y en Cooperativa Minera remiten a su vez a otros fallos, en donde sí están hablando de la prestación del servicio, pero en Gasnor no lo dicen expresamente. Lean, si me permiten un minuto, en el considerando 10, ellos dicen: la atribución de los municipios para crear una tasa entendida como un recurso de naturaleza coactiva con fuente legal regida se encuentra sujeta a las siguientes pautas. Definición clara y precisa del hecho imponible. Organización y puesta a disposición del servicio, acto o bien al contribuyente, pues de lo contrario, el cobro carecería de causa importando un agravio al derecho de propiedad del contribuyente. Y C, la adecuada y precisa cuantificación del tributo, debiendo para ello la autoridad fiscal ponderar prudencialmente, entre otros parámetros, el costo global del servicio o actividad concernido. Y citan eso. Es decir, que en las tres características del voto, ni Maqueda ni Rosati ponen la efectiva prestación del servicio, que sí está en el voto de Rosenkrantz, Lorenzetti y Hayton. Lo que pasa es que Hayton ya no vota más, con lo cual, por eso insisto que vamos a estar 2-2, y habrá que ver el juez que sale sorteado. Pero debe demostrarse la efectiva prestación del servicio y la carga de la prueba. Sí, ahora si la Corte dice, no aplica más Laboratorios Raffo, de lo que dijimos Laboratorios Raffo, abandonamos esa jurisprudencia, y la puesta a disposición del servicio es ahora el elemento determinante en los efectos de decir si corresponde o no la tasa, con lo cual poner una oficinita con 2 personas tomando mate puede llevar a que la municipalidad salga a recaudar seguridad e higiene. Estoy exagerando en el ejemplo, pero no digo que pase eso en los municipios de la provincia y de otros municipios del país, de ninguna manera, pero ese es el problema. Y si ustedes se fijan en la defensa de muchos de los municipios, esa es la defensa. No me vengan a mí a pedir que demuestre la prestación del servicio. Yo con esto hago un montón de obras. O la mera puesta a disposición, ¿no? Sí. Eso, a ver... la organización, no la puesta a disposición de ir, digamos, sino la organización. En algunos casos quizás, por ejemplo, creo que habíamos visto con otro profesor
el tema de una tasa específica para bomberos, ¿no? Y uno no requiere todo el tiempo a los bomberos, sino que tiene que estar el servicio. Bueno, ese servicio para pagarlo, los bomberos tienen que haber ido o ya por el hecho de estar organizados están. Bueno, También pasó, esto Enrique lo modificar. conoce porque seguramente el tema de la tasa vial en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el tema de Córdoba, la tasa vial en Córdoba, ¿no? Que uno iba a Córdoba, ruta 9, paraba en la YPF, que estaba en la ruta 9, para cargar nafta, y le cobraban la tasa vial por el uso de las rutas de la provincia. Uno decía, pero si yo me subí en una ruta nacional en Buenos Aires, me bajo en Córdoba en una ruta nacional, no ando por la provincia de Córdoba y tengo que pagar un peso y medio de más por litro de nafta para el concepto de tasa vial. Después Córdoba terminó modificando la norma, pero en la provincia de Buenos Aires la tuvieron, Vicente López la tuvo, Olavarría la tuvo, sobre todo intendencias cercanas en su momento a Massa, que fue, si no me equivoco, el que la generó o la creó en su momento en Tigre, y los restantes municipios fueron creándola. Tasas que, a ver, y esto, ¿no? La famosa teoría Baglini, ¿no? Senador Baglini. Baglini decía que cuando alguien propone cosas imposibles, significa que va a estar lejos del poder. Entonces, decía, cuando hay un candidato a presidente proponen derogar impuestos, eso está demostrando que la posibilidad de acceder al cargo es muy lejana. ¿Por qué? Porque todos, si ustedes se fijan, todos dicen, yo cuando sea presidente voy a derogar el impuesto a los débitos y créditos. Lo dijeron todos los candidatos a presidente. Subieron al otro día y nunca derogaron el impuesto y crédito y débito. Por eso, muchas veces cuando se dice, vamos a sacar estas tasas, vamos a sacar esto, cuando termina esa persona siendo elegida intendente, después no, por un tema de costos que hacen imposible que se deroguen o se modifiquen muchos impuestos. Y muchas veces quedan estos, ¿no? Porque hay muchas tasas, como decía Enrique, que no son seguridad e higiene y que son muchos municipios de la provincia, y esto generará seguramente discusiones. Muchos de las municipios de la provincia crearon una adicional de tasa por la pandemia, ¿no? El 20% de muchos municipios. Y uno diría, a ver, yo estuve con el local cerrado de marzo del 20 a septiembre del 20, no había posibilidad de que circulara la gente ni que se realizaran inspecciones. ¿Cómo hizo la municipalidad para inspeccionar los locales cerrados con el decreto 267 vigente con sus prórrogas y cobramos un adicional de la tasa para el COVID? Ahora, ese adicional de tasa por COVID, ¿es una tasa o es un impuesto? No, para solventar los gastos derivados de la municipalidad en la prestación de los servicios del COVID en el hospital. Sí, pero este contribuyente que está pagando no fue al hospital. Esta empresa no fue al hospital de X a atenderse. Entonces era una tasa. Bueno, eso muchos municipios lo tienen, ¿eh? Eso. Y eso va a llegar. Ahora, claro, la discusión de decir, ¿es inconstitucional cobrar una tasa para solventar los gastos del COVID? Y puesto así uno diría, y es poco solidario, pero la tasa no está para hacer solidaridad. Claro. Digamos, el Instituto Tasa no fue creado para ser solidario. Digamos, creamos un impuesto, creamos otra cosa, pero la tasa es decir, debe retribuir la efectiva prestación del servicio. Llamémoslo de otra manera, cambiémoslo, pero si es una tasa, ese es el problema, que me hagan preguntas. Hay otra pregunta más de Juan Manuel. En casos, para cualquiera de los tres, no está dirigida para ninguno en específico, en casos de contribuyentes que desarrollan actividad en la municipalidad sin convenio multilateral, pero la tasa por habilitación está equiparada a ingresos brutos de la provincia para su determinación sin importar la relación que exista con el servicio. ¿Ese hecho imponible no resulta al fin y al cabo una superposición irrazonable de ingresos brutos? ¿O ese defecto no toca las normas? ¿Consultan? Si alguno quisiera. Yo ya hablé. ¿Ahora querés responder vos o...? Laura, Enrique, por favor. Te cedo la palabra, Enrique. Un poco complemento, si querés. Miren, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo,
está la ley de coparticipación bonaerense, que solamente permite que algunas tasas sean liquidadas en base a los ingresos brutos. Si dentro de esa anónima, dentro de la ley 10.559, no está esta tasa, ya es inconstitucional solamente por ello. Ahora bien, si una tasa, cualquiera la que sea, saquemos la provincia de Buenos Aires, que tiene esta ley especial, habría que ver si otras provincias también la tienen, se identifica en forma exacta con ingresos brutos, haciendo una especie de doble imposición con el impuesto sobre los ingresos brutos, bueno, la Corte, precisamente en eso, en uno de los pasajes, en principio ha habilitado, digo en principio porque la Corte analizó la tasa, digamos, seguridad e higiene, que de alguna forma estaría habilitada a cuantificarse en ingresos brutos, en principio habría habilitado la posibilidad de liquidarla en base a los ingresos, tomando la capacidad contributiva como un parámetro que resulta prima facie constitucional o compatible con la ley fundamental para establecer una tasa. Ahora bien, si uno puede probar, en el caso concreto, que va a ser complejo, que va a ser difícil, la afectación a la capacidad contributiva, y de hecho, tanto Maqueda como Rosati, en estos parámetros de que debe cumplir la tasa, dicen o resaltan el principio de capacidad contributiva como un límite a la potestad tributaria de los municipios, bueno, podría entrarse por ese lugar y tratar de establecer que la tasa sería irrazonable por eso. Ahora, pero por el mero hecho de tener al ingreso bruto como una especie de cuantificar la tasa, como un parámetro para cuantificar la tasa, prima facie y rápidamente no resultaría inconstitucional por solo ese mero hecho. Salvo, repito, en Provincia de Buenos Aires, en donde solamente la tasa de seguridad e higiene y alguna tasa más, expresamente por la ley de coparticipación bonaerense, se pone ese límite a la provincia. Y complemento un poquito, en realidad, diciendo en el mismo sentido con a lo que estaba refiriendo Enrique, respecto al criterio de Maqueda y de Rosati, que ya desde eso, y lo vuelven a replicar en GasNor, y creo que también, como lo señaló Guillermo, en GasNor directamente remiten a eso, por lo menos en eso remitían al clásico fallo que se Banco de la Nación con municipio de San Rafael, que es un fallo bastante antiguo entre todo, y uno que creo que quedó bastante olvidado porque se iba considerando siempre desde el principio el tema de la igualdad, pero también estaba mencionado el tema de la capacidad contributiva en las tasas, que es el que mencionó Guillermo. Acá lo tengo, el de Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste. Entonces, como que ya la Corte está convalidando la capacidad contributiva, y con eso queda claramente que ingresos brutos no, bueno, tal cual como decía Enrique, no es incompatible, y de hecho en GasNor, entre los principios que norman, que mencionan para la existencia de las tasas, la antilegalidad, y también hablan de no confiscatoriedad. Por ende, si están hablando de no confiscatoriedad, eventualmente habría que probar que es confiscatorio utilizar ese criterio de base imponible, y bueno, mucha suerte con la prueba. Va a ser complicado. Justo diste en la tecla, Laura, que hubo una pregunta al respecto, justo de la última de Juan Manuel. Entiendo desde la provincia de Corrientes, si preguntaba sin confiscatoriedad, no hay inconstitucionalidad, y bueno, habría que demostrar la confiscatoriedad de una tasa, ¿no? Es bastante difícil demostrar la confiscatoriedad de una tasa. Claro. Sí. A ver, ¿confiscatoriedad sobre qué? ¿No? Si tomamos sobre... A ver, ya le digo, no conozco... Yo creo que como Entre Ríos no hay. No sé Corrientes, ¿no? Pero me parece como Entre Ríos no hay. Son pocas las provincias que pueden tener una tasa de seguridad y higiene del 6% sobre ingresos brutos. Ahora, el 6% sobre ingresos, demostrar que el 6% sobre ingresos brutos es confiscatorio, no digo que no, pero va a ser como remar en dulce de leche, es muy difícil, me parece demostrar. Otra cosa es que sí, razonable. Yo creo que lo que hay que demostrar no la confiscatoriedad, sino la irrazonabilidad. Porque cuando uno dice es confiscatorio, es decir,
si uno hace estructuras mentales, dice, esto es confiscatorio, va y agarra el libro de fallos de la Corte de confiscatoriedad. Y bueno, si uno agarra el libro de fallos de la Corte de confiscatoriedad, con el 6% no llega de ninguna manera a la confiscatoriedad, salvo que pueda acreditar que el 6% sobre los ingresos, y que tiene una pérdida, y etcétera, etcétera, la rentabilidad, pero bueno, es toda una prueba. Ahora, si uno dice que es irrazonable, bueno, ahí se entra por el tema de, digamos, cooperativa minera sí sale por capacidad contributiva, pero el voto de Rosati y Maqueda de cooperativa minera terminan diciendo que es irrazonable. ¿Por qué? Porque si bien la capacidad contributiva debía tenerse en cuenta, justamente no se tuvo en cuenta la capacidad contributiva al establecer una tasa que era más para los areneros que para los buques petroleros, me parece que era, ¿no? Pero en ese caso salió por irrazonabilidad. Me parece que el argumento, ahora, ¿qué es la razonabilidad? Bueno, sí, es un concepto jurídico indeterminado y habrá que leer a Linares y ver lo que el concepto de razonabilidad y los fallos de la Corte. Pero la razonabilidad, y acá entramos en la discusión de, y esto la Corte lo analiza también en el tema de mínima presunta respecto si la razonabilidad debe ser mirada al momento que se aprueba la ley o la razonabilidad debe ser mirada al momento de la aplicación de la ley. ¿No? La Corte, en Hermitage, termina diciendo que es irrazonable en su aplicación, cosa que la Corte tiene fallos que dice que cuando se mira la razonabilidad es mirar si el legislador al momento de establecer la norma, la relación de medio a fin de la norma era razonable, es decir, la razonabilidad en la redacción de la norma, o la razonabilidad en la aplicación. Por eso puede parecer razonable la norma como está redactada y la Corte convalidarlo, o puede ser razonable en su aplicación y la Corte cuestionarlo. A ver, en definitiva, me parece que el agravio constitucional iría por la irrazonabilidad en los términos del 28, no en la confiscatoriedad por el 17. Ahí justo en el chat, Marcos Con es más optimista, tiene algún planteo, pero bueno, esperemos que si se llega a dar, se pueda plantear en un estrado judicial y bueno, que hagan lugar a ese planteo. Sería muy interesante, o por lo menos que resuelvan para saber alguna respuesta al respecto. No tenemos muchas más preguntas. Compro 90, vendo a 100, me quieren cobrar 6 sí. pesos, pero yo gano, me afecta el 60% de mi ganancia. Sí, el ejemplo que ponen ahí en el chat, por ejemplo, puede pasar con, el ejemplo que están poniendo, puede pasar, por ejemplo, con los que, si a mí me están cobrando la tasa sobre mis ingresos, tasa sobre ingresos brutos, pero mi ingreso es el margen, ¿no? Es decir, si yo tengo un margen del 3%, ¿no? Entre precio de compra y venta, pero me toman mis ingresos como base imponible, ¿no? Por las ventas, la aplicación del 6 sobre los ingresos es más que lo que yo obtengo de renta, obviamente, del margen. Por ejemplo, esto pasa en las droguerías. No los laboratorios, droguerías, ¿no? Que es otro mundo. Y en Corrientes, por ejemplo, Municipalidad de Corrientes grava a las droguerías por las ventas, por los ingresos, y no sobre el margen, con lo cual pagan el 3% sobre los ingresos, y el margen, es decir, entre lo que le pagan al laboratorio y le venden a la farmacia, el margen es muy chico. Bueno, ahí sí, esos casos, pero son casos que son difíciles, sobre todo en el tema de las droguerías, porque no tienen, hay que demostrar los precios, ¿no? Por eso digamos, ese sería un caso que podría, pero es complicado probarlo, que es lo que termina definiendo el caso en las confiscatoriedades, en la prueba. Son todas cuestiones muy, muy interesantes y probablemente con el tiempo tendremos más para analizar. Les quiero dar digamos, si alguno
quiere dar alguna última opinión, también para ir cerrando. Hay una pregunta en el chat de... A ver. Fíjate para... No sé, si quieres... Sí. Estamos viendo aquí, Provincia de Buenos Aires. en Provincia de Buenos Aires, que AFIP ha convenido con ARBA el cobro de ingresos brutos bajo un régimen simplificado y que se prevé la aplicación de un cobro adicional por la tasa de seguridad e higiene, evidentemente a montos fijos escalonados. ¿Tienen conocimiento de que ya se esté aplicando? ¿Qué opinan de esta manera? ¿Qué opina Enrique de Arba? No, bueno, ahí. A ver, sí, bueno, se sancionó el monotributo para ingreso bruto en Provincia de Buenos Aires, pero acá la pregunta no va a estar orientada a eso, sino en cuanto al adicional de la tasa de seguridad e higiene por montos fijos escalonados. A ver, si vamos a ir sobre el foro para criticar o objetar la cuantificación de la tasa, en la medida que haya establecimiento local o sucursal, les puedo asegurar que no va a haber manera de obtener una decisión judicial que tache a la tasa como inconstitucional. Por más que haya montos mínimos. De hecho, la Corte de la provincia ha convalidado cuantificar las distintas tasas por cantidad de empleados, que superaban incluso los ingresos, bueno, por distintas formas digamos, por distintos parámetros para cuantificar la tasa. Ahora bien, de nuevo, acá la única forma, digamos, de objetar una tasa en caso de no abonarla para un sujeto del monotributo es que no tenga establecimiento a la luz de esta doctrina que hemos detallado acá, o que teniéndolo no tenga en determinado tiempo una prestación efectiva de servicio. Acá la Suprema Corte de la provincia, por ejemplo, utilizando esto que hoy decía Guillermo, no ya de capacidad contributiva, sino la razonabilidad, que es un concepto bastante complejo para desarrollar en una demanda y plantearlo y demás. Por ejemplo, la Suprema Corte ha encontrado en la razonabilidad la inconstitucionalidad de la responsabilidad solidaria de los directores recientemente, por ejemplo, y ha encontrado en la razonabilidad la forma de cuantificar una prestación de un servicio en materia de tasas. Ahí ha dicho, bueno, analicemos, por ejemplo, los periodos objetos de debate. ¿Son 3 años? Bueno, ¿cuántas veces fue la municipalidad a prestarle un servicio en 3 años? 4 veces en 3 años, y bueno, parecería razonable, te rechazo la demanda y convalido la pretensión fiscal. Fue una vez en 5 años, parecía irrazonable, bueno, en base a un criterio prácticamente, si se quiere, no quiero decir antojadizo, pero ciertamente discrecional, en base a eso. Con lo cual iría por ahí la relación de la tasa del monto mínimo, no por el monto mínimo en sí, sino si hay inexistencia de local o ausencia de servicio. Por eso el monto mínimo en sí no habilita la inconstitucionalidad o la improcedencia del tributo por sí mismo en absoluto, ¿no? Muchas gracias, Enrique, por la explicación. Sí. No sé si... ¿Las empresas deben trasladar a precios estas tasas? No sé si es una pregunta, pero... No, digo, sí, más una conclusión. afirmación. Sí, el tema es que en este contexto no sé si tienen margen para trasladar, ¿no? La mayoría de las empresas de servicios públicos, no sé si la mayoría, pero empresas de servicios públicos tienen el pass-through, ¿no? El trasladar, pero, por ejemplo, gas natural, ¿no? Las empresas de distribución de gas. Y eso tiene que ser autorizado por el Enargas, lo cual está claro que el marco regulatorio le permite trasladar los precios, pero tiene que tener la autorización del organismo de control, en este caso el Enargas. Y después, cuando se le da, se traslada.
termina pagando, en definitiva, el contribuyente de la zona termina pagando. Y eso funciona, este pass-through funciona también en otros ámbitos de las empresas de servicios públicos. Pero lo que no son servicios públicos y no tienen tarifa regulada, sí, es en la medida que el mercado lo permita, o en estos casos, en la medida que el Poder Ejecutivo permita trasladarlo. Si hay precios regulados o congelamiento de precios, no lo pueden trasladar, con lo cual es pérdida, ¿no? Hacia atrás. Termina impactando, obviamente, en la cantidad o en la calidad. Bueno, todavía hay 50 espectadores, con los cuales les agradecemos obviamente a todos que hayan estado casi 1 hora y media aproximadamente. Esperamos que hayan podido disfrutar de este ámbito académico donde podemos compartir las opiniones, los análisis, que les sea de utilidad a ustedes también, obviamente. Y que, bueno, invitarlos a seguir participando en las actividades que ofrecemos en la Universidad Austral. Es un gusto para nosotros recibirlos y obviamente, por último, no quiero dejar de agradecerle a Laura por participar, por su predisposición, a Enrique también, y bueno, también a Guillermo, a los tres. Bueno, tengo la oportunidad y el gusto de conocerlos, sé lo gran persona que son. Así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes que han estado aquí. Y nos veremos en la próxima reunión, conversatorio. Esperemos que la Corte nos siga deleitando con fallos para poder discutir. Gracias, Francisco. Muchas gracias a todos. Bárbaro. Enrique, gracias. Chao, gracias a todos. Saludos. Y gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias. Así es.